Bien, el tema que convoca ahora a nuestros invitados es los riesgos de un ataque de Gabriel, este delincuente que merodea el Braem al ducto de Camisea. Esto ha puesto los pelos de punta a mucha gente, porque dependemos de un solo ducto en el país para sacar el gas. Estamos con Pedro Yarán, un especialista que obtiene y recibe información con respecto a los movimientos de justamente los grupos narcoterroristas, y con el ingeniero Carlos Herrera Descalzi, un exministro de Energía y Minas y exdecano del Colegio de Ingenieros del Perú, con quienes vamos a conversar sobre la posibilidad de que Gabriel haga daño y los efectos que esto generaría. Señor Yaranga, muy buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Enrique? Buenas noches. ¿Qué posibilidades hay que efectivamente Gabriel ponga en zozobra al país y cometa algún tipo de acción que dañe el ducto de Camisea? La posibilidad es latente y bastante fuerte porque no solo es el primer atentado, ¿no es cierto? En lo que va este año por lo menos tenemos ya varios. El tema de esa pretensión del secuestro de los 36 trabajadores en abril. Después, en un desplazamiento de helicópteros que estaban haciendo un mantenimiento rutinario de una parte del ducto, intervienen al helicóptero, a uno de los helicópteros que han sido dañados en este atentado. Obligan a retornar hasta su base Kitene, todo pintarrajeado. Y este es el tercer atentado más fuerte. O sea, pero ya Gabriel ya le tiene la mira puesta. Por supuesto que sí. Ahora, ¿qué posibilidades hay de que este daño sea lo suficientemente grande como para pues dañar el ducto y generar una crisis energética? Enrique, si este grupo narcoterrorista, que no es tanto en números, pero sí tiene efectividad porque están haciendo prácticamente una especie de una guerra de pulga, distribuirse entre varios puntos, esperar felizmente que las fuerzas del orden, los errores del pasado lo están controlando muy bien ahora, ¿no? ¿Quiénes controlan muy bien? Las fuerzas del orden, porque si es que hubieran salido en persecución, obviamente al llegar, por ejemplo, al lugar del atentado demoraron algo de 5 a 6 horas. Porque preveían que a lo mejor los caminos estuvieran minados. Y eso siempre conlleva tiempo. Que no se han apresurado, por ejemplo, ahora a ingresar al monte, que hubieran sido presas fáciles. Si sobrevolaban, igualmente. Y yo presumo que aparte de Gabriel, está también Alipio. Porque por lo menos el personal que ha conversado directamente con Gabriel dice que efectivamente ha visto arma pesada. Y eso significa presencia de otro grupo. Que probablemente si es que ha migrado Alipio, a esa zona, entonces no se va a ir tan rápido, o sea, va a esperar. Ahora, este es el tercer ataque, tercer atentado, ¿no es cierto? Es el más fuerte, aparte de otras intervenciones que ha estado haciendo en varios tramos, ¿no? Obviamente. ¿Cuál es la parte más vulnerable del ducto? Bueno, en el transcurso de Kitene hacia Ayacucho, por lo menos hay 4 o 5 lugares donde hacen ellos mantenimientos rutinarios. Después de Ayacucho igual sigue el peligro, sigue latente, porque después de eso hay un largo tramo por la zona de Tojate hacia Chiquintirca, que es el centro de distribución en realidad. Igual, toda esa zona está latente de cualquier ataque y no tiene seguridad. ¿Qué necesitamos o qué necesitaría el ducto para ser protegido? Hablo en términos de vigilancia de las Fuerzas Armadas y Policiales. ¿Es posible cuidar el ducto? Por las condiciones en que también ofrece la selva alta, con una geografía bastante agreste, yo creo que sería casi imposible, ¿no? Tendríamos que ver, por ejemplo, en cada tramo bases militares, pero que esas bases militares temporales también estarían sujetos inmediatamente a ser atacados. Recuerdes algo, que anteriormente en la zona de Vizcatán había como 12 bases militares. Y en las 12 bases militares que eran temporales, en cada base militar había algo así como 25 o 30 hombres. Y esos hombres siempre estaban día y noche ahí, estables. Porque si salían por lo menos a sacar agua, entonces estaban siempre pendientes 1 o 2. Y siempre caían. Y por suerte lo han replegado todo lo que es la parte de Vizcatán. Entonces ya se evitan más atentados. Cuénteme, el gobierno nos ha mostrado algunos éxitos, entre comillas, que han terminado siendo cuestionados. El del francotirador, que terminó no siendo quienes decían que era, Ranrapata, ¿no es cierto? Pero lo curioso es que a cada acción del gobierno le ha seguido una acción, sea de Gabriel, sea de cualquiera de los hermanos en esa zona.
¿Ellos están lo suficientemente fuertes como para generar un riesgo tan grande al país? No digamos, pero esta es una guerra no convencional. Una guerra no convencional con 4 o 5 hombres se puede hacer, buscando la fragilidad que ofrece el terreno, ¿no? Pero sin embargo, nosotros en las condiciones como estamos, las Fuerzas Armadas, especialmente la policía, ¿puede hacer daño a este grupo? Sí puede hacer daño. Puede hacer daño, pero apostando por un grupo especializado. Cosa que no se está haciendo todavía. Recuérdese el grupo que rescató a esos niños, el grupo que dio muerte a este narcoterrorista camarada William, que les está costando. Por ejemplo, ese grupo, si es que se reforzara ese grupo, no estoy diciendo que se haga otro grupo paralelismo, porque eso trae problemas, ahí podemos hacerle daño, pero con calma. Bueno, pero las acciones que generan estos grupos, tumbar o destrozar 3 helicópteros, no son poca cosa. Es que lamentablemente también se cometen errores. Si en la parte de Ayacucho, de Huancavelica y de Junín, por lo menos se están avanzando algo, pero se ha descuidado totalmente, por ejemplo, la parte del Cusco. ¿Cómo es posible de que este aeropuerto, ¿no?, aeródromo, que temporalmente siempre se utiliza para operaciones policiales y militares, haya dejado sin ningún resguardo? ¿Error estratégico? Totalmente, porque simplemente estaban a cargo de 4 personas de una seguridad civil particular. Entonces, esas son pues errores pero garrafales. Y para una empresa tan estratégica como es el TGP, y en el centro mismo. ¿Pero quién comete el error? ¿La empresa o las Fuerzas Armadas? Probablemente que la empresa haya solicitado, ¿no es cierto?, para evitar problemas con el grupo subversivo. Pero para eso está, por ejemplo, digo, la Fuerza Armada, que es el responsable de toda esa operación militar. Lo cierto es que ahora, con esa inseguridad, va a ser muy difícil que cualquier empresa quiera prestar servicios al mantenimiento. Por supuesto, eso ahuyenta la inversión, porque al país va a poner en riesgo. ¿El Comando Conjunto está actuando bien? Noto que por ahí hay muchos errores. ¿Muchos errores? Noto que hay muchos errores. Así como lista de lavandería, ¿cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, forzar a última hora, por ejemplo, esos operativos combinados, simplemente para decir de que nosotros también tenemos éxitos. Segundo. El tipo de armas que tiene la policía, por favor, el tipo de armamento que tiene la policía de la Segunda Guerra Mundial. O sea, estamos yendo con plena desventaja. Claro, estamos actuando con desventaja. Tercero. Que hay que repotenciar el tema de trabajo de inteligencia. Y un último, que hay que reforzar grupo especializado para trabajos operativos en tierra. Que no ese va a cosechar los trabajos de inteligencia. Muy bien. Ingeniero Carlos Herrera. Enrique, ¿qué pasaría si Gabriel o cualquiera otro de estos delincuentes genera un daño al ducto de Camisea? Depende de la magnitud del daño, porque también depende del tiempo de recuperación. Pero hoy día el sistema no tiene ninguna reserva al otro lado del ducto, que se podría hacer, por ejemplo, usando el gas licuado que hay en la planta de Melchorita, con una regasificadora y tener algo que permita abastecer al sistema en emergencia mientras se hace la reparación del ducto. De ese ducto depende hoy día cerca de la mitad de la electricidad que se produce en el Perú. Depende el 80% del gas licuado de petróleo. Aquí estamos pensando en básicamente lo que se utiliza en la cocción de alimentos, y dependen alrededor de unos 150.000 vehículos en Lima. Entonces, la dependencia, la inseguridad que tiene el país sobre ese tema es enorme. Esa es la razón por la cual se habló de la necesidad de tener una redundancia, de tener una ruta paralela para el ducto. De todas maneras, la zona va a ser difícil porque es zona de selva. Entonces, se puede hacer un segundo ducto, pero debe ser tan difícil de proteger como el primero. Nos decían hoy día en la mañana que las zonas más complicadas o las de mayor riesgo y vulnerables eran las zonas de distribución. Si el daño se cometiera a estas zonas de distribución del gas, ¿qué implicaría, cuánto tiempo demoraría una reparación y una regularización de la provisión de gas? O sea, sin entrar en detalles, vamos a verlo en este contexto. Hay piezas muy especializadas sobre las cuales no se tiene necesariamente un repuesto, y repuestos que traerlos tomarían un tiempo.
además de que se requerirían obras respecto al gasoducto. Entonces podríamos tener daños que pudieran ir desde unos días hasta unas semanas. ¿Y eso qué podría significar en términos, por ejemplo, de la producción de las empresas y de la distribución de energía eléctrica? Ya, ¿Estaríamos hablando de apagones y estaríamos hablando sí, de cese en la producción de las empresas? Claro, o sea, lo que ocurriría en esos momentos es que vamos en el escenario de mitad de gas, mitad de hidroenergía y de otras cosas. Entonces, primero habría que racionar el servicio necesariamente. Por las reglas de juego que existen, a los primeros que se le corta son a los grandes consumidores, y que el que se deja al final es el sector residencial, y el que no se corta nunca es aquellos servicios básicos, digamos, hospitales y algunos temas necesarios, pero la producción sufriría un golpe terrible, ¿no? Además de que para las provisiones de GLP se puede importar, ¿no? El GLP se puede importar, pero las distribuciones de gas natural, de hecho, sufrirían los vehículos que utilizan gas natural. Ahora, esta noticia, que claro, es una posibilidad que esperamos no suceda, sin embargo, pues ya se lanzó como una alerta. ¿Qué puede significar como señal para los inversionistas? Es una mala señal, ¿no? Es una señal de inseguridad energética, y ya no por recursos del país, por plazos de entrada en operación de nuevas instalaciones, sino por el riesgo que está vinculado a lo que le podría ocurrir al gasoducto. Ahora, sin necesidad de que le ocurra algo al gasoducto, el problema ya lo tenemos. O sea, el problema ya lo tenemos porque la demanda es dinámica. O sea, está creciendo la demanda y la oferta tiene que crecer. Entonces la oferta crece en varios términos. Uno es en nuevas instalaciones que van a usar el gas, y dos es en la capacidad de poder transportar el gas hacia esas instalaciones. Este año, entre fines de este año y mediados del próximo año, debería haberse terminado la primera ampliación del gasoducto, seguida de una más. La primera era de 120 millones de pies cúbicos por día, la segunda era de 200, que se iba a producir un año después, y luego una tercera. No se ha producido ninguna de ellas. Y hechos los cálculos en estos momentos, en el caso más optimista, que estas ampliaciones, la primera tardara 2 años más, tendríamos problemas bastante difíciles el 2014, que han sido los que han motivado al Ministerio, por ejemplo, a otorgarle gas a 2 empresas, saliéndose del tema normal de la licitación por situaciones de emergencia. Hay una resolución ministerial que no ha sido publicada, ha sido solamente comunicada a aquellos a los cuales estaba dirigida, donde describe con mucha crudeza cuál es la situación del país, y declara en emergencia al sistema eléctrico nacional, pensando en que no se va a poder terminar la construcción hasta el año 2014. ¿Qué efectos puede tener esto? O sea, ¿Racionamiento eléctrico? Hay una decisión grande en el tema. Capacidad de transporte existe, lo que pasa es que no alcanza para todos. Y aquí viene esto que lo he dicho desde muchos años atrás, el conflicto entre mercado interno y cubrir los programas de exportación. Entonces, a mí lo que me parece, y lo he dicho ya varias veces, es que la definición respecto al tema debería tomarse ya. Le cuento algo más. Cuando yo estuve en el ministerio, una de las primeras acciones que tuve en las reuniones con la gente del consorcio Camisea, les dije que estábamos asumiendo y que la política del gobierno sería que el mercado interno no se iba a quedar sin gas en caso que hubiera algún problema en la expansión del ducto. El problema en la expansión del ducto se sabía que iba a ser crítica. O sea, el tramo de la selva iba a ser un tramo muy difícil, y no estoy hablando de las acciones terroristas que son las que tenemos hoy en día en adición a lo que existía anterior. Estamos hablando de los problemas ambientales, de los problemas sociales, las dificultades políticas en la zona. Entonces yo dije en algún momento, ¿por qué le vamos a dar más de la mitad de la capacidad de transporte que era del mercado local para el proyecto de exportación? Que el riesgo de la no ampliación del transporte lo tome el proyecto de exportación y que no lo tome
la provisión del mercado la interno. provisión del mercado interno. Creo que esa es la situación que deberíamos aclarar, por lo menos para dejar la tranquilidad que por 3, 4 años más habría la suficiente capacidad de que se va a priorizar el mercado interno y por lo tanto la producción no va a sufrir, se puede seguir expandiendo. Ahora, aquello que había expresado TGP, de que no podía iniciar la construcción por esta situación y se le ha dado la condición de fuerza mayor, con lo cual se libera de responsabilidades en otros contratos, se suma lo que he leído esta mañana en los diarios, ¿no? Que además la encuentro razonable, tampoco puede hacer mantenimiento. No, por temas de seguridad. Ya, pero si no hay mantenimiento, cualquier contingencia que ocurra en el gasoducto significaría la detención del suministro del gas con las consecuencias que le he expresado. Es decir, tenemos doble riesgo. Tenemos por triple lo que usted riesgo. dice, triple riesgo. Uno es... El primero es una falla por no poder efectuar el mantenimiento o la no capacidad de acudir a realizar acciones de mantenimiento por la situación que se tiene. Dos, la no expansión. La segunda, la no expansión. Y la que ya tercera, la la terrorista. tenemos. Exactamente. Don Pedro Yaranga, finalmente, ¿es posible cuidar el ducto? Me dicen que en Colombia 30.000 militares son los que cuidan el ducto. ¿En el Perú es posible hacer esto? Yo no me atrevería a dar esa sugerencia, Enrique, porque he visto cómo han operado las bases temporales, ¿no es cierto? Y sobre todo poner en riesgo a sus jóvenes a lo largo de todo el ducto sería como darles así a carne de cañón a estos narcoterroristas que no necesitarían de más hombres más que unos cuantos para posesionarse de algún sitio y ir disparando uno por uno. Y desde el punto de vista de la política energética, ¿qué debemos hacer ya para no depender como dependemos de este gasoducto? Sí, lo primero, no debimos haber salido con el tema del etano, que lo que ha hecho es retrasar el proyecto de Kuntur. ¿Ya? Deberíamos llegar a un arreglo con Kuntur para que por lo menos ejecute la primera parte del ducto. O sea, Kuntur tiene que ejecutar un ducto que en su primera parte es paralelo a este ducto de TGP y que, si lo tomamos como seguridad energética del país, no necesita gas para su financiamiento. El resto sí necesita gas para su financiamiento. Entonces, tratar de llegar a un arreglo con ellos para ver cómo se ejecuta esta obra y tratar de estar por ahí en el 2016 con esta obra. El otro tema es, hay que negociar el asunto con Repsol, que es el dueño de la producción de Perú LNG, y con Perú LNG para poner una planta regasificadora y poner un almacenamiento de gas licuado, de tal manera que tengamos una cantidad, no sé para cuántos días podría, pero seguramente se puede tener hasta para un par de semanas, tener un abastecimiento de gas en Lima, que ya pasó el ducto, que está en forma de líquido y que se puede regasificar para el mercado interno. Esa sería una segunda previsión. Y la tercera, que ya toma más tiempo, hay que comenzar a descargar la dependencia y no tener toda la dependencia del país puesta en una zona y peor en un solo ducto. Muy bien, don Pedro Yaranga, muchísimas gracias por su Buenas presencia. noches. Ingeniero Carlos Herrera, como siempre, muy amable por estar Gracias, con nosotros. Enrique. Nosotros, amigos, con esta entrevista a estos dos especialistas que nos han mostrado crudamente cuál es la realidad desde el punto de vista de la seguridad y desde el punto de vista de la política energética, nos vamos a despedir. Hasta el próximo domingo, Agenda Política aquí, 7 de la noche, siempre en Canal N, con las entrevistas que le permiten a usted el análisis que le dará luces para la siguiente semana. Hasta el próximo domingo.